llegar a este punto, para ir llegando a estos momentos, a este tiempo de trabajo de la iglesia. Hemos hablado acerca de cómo fue o lo que significa el sacrificio de Cristo para nosotros, lo que fue el desarrollo de la iglesia también, cómo se desarrolló la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Hemos estado hablando acerca de lo que significa el Señor para nosotros, y a lo largo de estos meses hemos ido hablando acerca de cuál es la función y cuál es la realidad de la vida de la iglesia, para llegar a este punto que estamos llegando ahora en este mes, acerca de la estrategia que Dios quiere echar a andar en medio de nosotros como iglesia, una estrategia para poder trabajar y poder cumplir con la Gran Comisión. La semana pasada hablamos de la Gran Comisión. ¿Ya se la aprendieron de memoria? Grillitos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, háganle la lucha aunque se oigan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Bueno, por lo menos las últimas sí se las saben, hasta el fin del mundo. Eso es lo que se llama la Gran Comisión, eso es lo que se llama la orden suprema de Jesucristo para la iglesia. En esa orden de Jesucristo no dice vayan, construyan templos, métanse, refúgiense y olvídense de la sociedad. Dice todo lo contrario. Dice vayan, salgan y empiecen a desarrollar un trabajo para el cual yo les he capacitado y yo les he preparado. Esa es la orden, a final de cuentas, que Jesús nos está dando. Marcos 4, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 21. Jesús da una enseñanza clave ahí también para la iglesia y que nos sirve para nosotros. Marcos 4, 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, es decir, abajo de la mesa, abajo de un lugar oscuro, o debajo de la cama? ¿No es para ponerla arriba del candelero, dice el Señor? Entonces, la iglesia es la luz de Jesucristo, la iglesia es la sal de la tierra, lo hemos visto ya varias veces. Entonces, la luz, dice, no está puesta para ponerla abajo donde se puede esconder. ¿Por qué? Porque ¿qué caso tiene que prendas un foco y lo pongas abajo de la mesa? Donde quieres la luz para ver, para leer, para estar a gusto, es arriba de la mesa. Dice, entonces lo lógico es que la luz, dice Jesús, se ponga arriba de la mesa para que de esa manera pueda alumbrar a todos los que están en la casa. La iglesia ha sido puesta para ponerse arriba de la comunidad, arriba de la sociedad, no escondida abajo en un templo. La iglesia creció mucho en el primer siglo, en los primeros 3 siglos, de hecho hasta el año 350 más o menos, porque no tenía templos. Y la iglesia solamente se reunía en las casas y en lugares públicos, en lugares donde no se podían encerrar. Entonces el evangelio creció de manera rapidísima a lo largo de la historia de los primeros siglos del cristianismo. Pero en el siglo IV, cuando el emperador dice, ok, que todos los templos paganos, todos los templos que teníamos ahora, se les den a los cristianos para que los cristianos se puedan reunir ahí. En ese momento la iglesia se mete a los templos, a los edificios, y termina el tiempo de avivamiento de la iglesia. La iglesia empieza a vivir un tiempo que se llama de oscurantismo, de letargo. La iglesia siguió sobreviviendo solamente de una forma mecánica. Perdió esa chispa, lo bonito que había surgido en el aposento alto, de pronto se pierde porque la iglesia se mete debajo del almud. Quita la lámpara de arriba del mundo y la mete abajo, se esconde y empieza a caer la iglesia. Ahí es donde empezamos nosotros a revisar el modelo bíblico y donde ha habido mucho avivamiento, hermanos, en muchos países del mundo. Ha habido lo que ellos se han dado cuenta.
si no regresamos al modelo original de la palabra de Dios, si no regresamos al modelo original de cómo empezó a crecer la iglesia, las iglesias no crecen. Hubo un hombre en Corea del Sur, el hermano Paul Yonggi-cho, que después se llamó David Yonggi-cho. Este pastor era un hombre muy sencillo, humilde, tenía un pequeño grupo, una pequeña iglesia de 20 personas solamente. Él era un pastor que andaba en su bicicletita por todos lados. Y él le pedía al Señor, Señor, mi nación se está muriendo en la idolatría. Este pueblo está cayendo en una idolatría, en una corrupción tremenda, en una vaciedad espiritual. Y yo con mis 20 gentes no puedo hacer nada, no tenemos influencia, no podemos hacer nada. Entonces él empieza a orar, pasó mucho tiempo en oración, y él empieza a ver en el modelo bíblico nuevamente cuál era el éxito de la iglesia primitiva, y se da cuenta que la iglesia crecía de manera ordenada y de manera gradual y sistemática, y todo el tiempo, constantemente, a través de las casas. Entonces el hermano Paul Yonggi-cho dice, bueno, aquí tengo 20 personas que representan más o menos 5 casas. Dice, ¿por qué en lugar de tener una reunión aquí en este lugar, por qué no mejor tengo 5 reuniones en las diferentes casas? Y entonces él empieza a pasar esta visión a su iglesia, empiezan ese modelo en las casas, y en las casas ellos empiezan a invitar a sus amigos, a sus vecinos, que no querían acercarse al templo, porque decían, ese templo, cruz, ¿verdad? Porque ese templo es protestante. Ese templo es de otra religión, ese templo no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero cuando le decían, oye, te invito a tomar un cafecito a mi casa, un tecito, ¿verdad? Los coreanos toman té, los chinos, ¿verdad? Te invito a tomar un tecito y unas galletitas a la casa y a platicar de cosas que hemos descubierto en la Biblia. Entonces la gente empieza a llegar a las casas. Y entonces esa pequeña iglesia del hermano Yonggi-cho empieza a crecer, y viene un crecimiento que el día de hoy es la iglesia más grande del mundo. Casi son 3 millones de miembros lo que tiene la iglesia del hermano Yonggi-cho. Desde luego ya no se reúnen en ningún templo. No hay un templo que tenga la capacidad de reunir a toda la iglesia. Lo que han hecho es que ahora las reuniones son por circuito cerrado en diferentes estadios a lo largo de todo el país. Se llenan los estadios el día domingo, que son para eventos deportivos. Se llenan los estadios y la gente tiene acceso a eso, y en sus casas por internet ahora y por diferentes medios. Pero la iglesia sigue creciendo, la iglesia no ha dejado de crecer, es la iglesia más grande del mundo. Entonces, muchas iglesias empiezan a tomar este modelo, empiezan a ver qué es lo que está pasando allá en ese lugar, qué fue lo que sucedió, y empiezan a adoptar este modelo. Entonces, yo quiero que veamos hoy qué cosas son las células familiares. Cuando yo empecé a trabajar con este programa de células familiares en la ciudad de Puebla, teníamos una congregación alrededor de 50 personas más o menos, y en el periodo de casi 2 años de trabajo con las células familiares, alcanzamos más o menos 400 personas asistiendo a la congregación. Tuvimos que rentar un cine muy grande para poder ir metiendo a la gente, y de pronto ya no teníamos mucho control, porque la gente seguía crece y la gente se va extendiendo. La iglesia de un pastor amigo mío allá en la Ciudad de México, el pastor Rafael Salinas, que era bautista de la Convención Bautista, respetable de la Convención Bautista, y el pastor Rafa Salinas se da cuenta de todo esto también, y él tenía una iglesia, él había sido pastor por más de 20 años en aquella iglesia, y la iglesia no pasaba de 200 miembros a lo largo de la historia, era una iglesia muy tradicional. Entonces él empieza también a trabajar, de hecho él fue el que me enseñó este sistema de células, me lo compartió. Él empieza a trabajar su sistema de células en los hogares, y de pronto su iglesia de 200 personas se le fue a 500, y en medio de un año eran 1000 personas, y después de 3 años eran casi 3000 personas. Se reunían también en otro tipo de auditorios, ya no cabían en el templo, porque la gente llegaba mucho más fácil a escuchar la palabra de Dios a un lugar neutral. En todos lados donde las células funcionan, después obviamente se desvirtuó mucho esto, y hubo muchas cosas raras que surgieron alrededor, pero en la pureza del principio bíblico podemos encontrar nosotros una estrategia válida para nuestra iglesia. Número 1, déjenme definirles qué cosas son las células
familiares. A manera de definición podemos decir que son pequeños grupos de la iglesia organizados para alcanzar a más personas para Cristo en un ambiente familiar. Se los doy otra vez. Pequeños grupos de la iglesia organizados para alcanzar a más personas para Cristo en un ambiente familiar. Dentro del trabajo tradicional de una iglesia, y algunos de ustedes han tenido experiencia en otras iglesias, dentro del trabajo tradicional de una iglesia, el sistema es más o menos así. Hay un pastor con su esposa y hay algunos líderes debajo del pastor y de la esposa. Sin embargo, todo el trabajo de la iglesia recae sobre el pastor. El pastor es el que predica, el pastor es el que enseña, el pastor es el que bautiza, el pastor es el que tiene que correr a visitar a los hospitales, el pastor es el que le hablan a las 2, 3 de la mañana porque alguien tiene un pleito, el pastor es el que tiene que andar corriendo para todos lados, el pastor es el primero que llega a la iglesia, el pastor es el que prende las luces de la iglesia, el pastor es el que empieza a preparar todo para que la reunión se lleve a cabo, el pastor es el que tiene que estar allá despidiendo a toda la gente y todo, platicando con toda la gente, tratando de aconsejar a uno, a otro, y cuando acaba el pastor, ya es el último que se va y ya pasa apagando las luces y ya se va a su casa el pobre pastor, y llega a la casa el pastor y le hablan: pastor, ¿por qué no tuvo tiempo para mí hoy? Ese es el modelo tradicional de iglesia. Así es como funcionan la mayoría de las iglesias. Entonces, el pastor a veces tiene que estar convertido en un pulpo y en un Superman, andando por acá y por allá y por allá y por allá y por allá, ¿verdad? Atendiendo un asunto, atendiendo el otro, atendiendo acá, atendiendo allá, viendo lo que se va a dar, lo que se va a comprar, lo que se tiene que hacer. Y el pastor se tiene que multiplicar tanto, y por más que se multiplique, no le alcanza el tiempo para atender a todos los pequeños problemas que hay, aún en una congregación pequeña de 30, 40, 50 personas, no puedes, es imposible. Y de pronto el pastor ya no tiene tiempo de preparar los sermones y todo eso, y ya llega el domingo y empieza a predicar y la gente dice: ay, este pastor predica muy feo, mejor me voy a otra iglesia. ¿Por qué? Porque ya no le dio tiempo al pobre pastor de preparar. Y he conocido, créanme hermanos, se oye chistoso, pero he conocido a muchísimos amigos míos pastores que acaban frustrados, acaban desilusionados, muchos acaban con ataques al corazón, muchos acaban casi con ganas de imitar a Judas, porque no pueden, es demasiada la carga, No hay una sola persona en el mundo que pueda atender de manera efectiva a más de 20 personas. Ustedes que están en los trabajos, por lo general los departamentos donde les ponen un supervisor, un manager, el manager está a cargo de 5, 10, 15, 20 personas. Rara vez y poco productivas las empresas que tienen un supervisor o un team leader para más de 30, 40 personas. No, esas empresas no son productivas. Las empresas altamente productivas como Microsoft, como Mac, como todas esas empresas grandes, Adobe, todas esas empresas tienen un jefe por cada 5 empleados, un supervisor, un mayordomo por cada 5 empleados. Ese mayordomo, ese supervisor es capaz de atender y de trabajar con 5 personas a la vez. Mientras más le van subiendo a la gente la responsabilidad, más va bajando la productividad de esa compañía. Las compañías menos productivas son las que invierten menos en liderazgo intermedio. Esa es una ley de marketing, si ustedes quieren, de negocios afuera del mundo. Yo fui supervisor, gerente regional de un laboratorio farmacéutico alemán. Yo tenía 8 personas a mi cargo, nada más. Con 8 personas yo tenía que hacer milagros entre el Distrito Federal y el estado de Querétaro, pero eran 8 personas nada más, y cada gerente de zona tenía no más de 10 personas, el que más tenía eran 10 personas a cargo. ¿Por qué? Porque necesitábamos productividad. Con 8 yo me volvía loco para poder estar con todos en un mes, en el periodo de un mes, visitarlos, andar con ellos, ayudarles, checarles sus reportes, y todo eso es muy difícil. Entonces, mientras más gente hay involucrada trabajando, aumenta mucho la productividad. Ahora, esto es un asunto del mundo,
pero ese asunto del mundo sale de la palabra de Dios. Es un consejo bíblico que hay en la palabra de Dios y que nos sirve a nosotros. Cuando tenemos pastores como los que les acabo de describir, que, híjole, pobrecitos, son los que tienen que hacer todo de veras. Es una carga bien difícil. Entonces, es muy difícil que la gente nueva empiece a llegar a la iglesia cuando están trabajando, ¿verdad? Es el clásico ejemplo de la carreta, ¿verdad? Toda la iglesia va subida en la carreta y el pastor es el que va ahí jalando la carreta, ¿verdad? Entonces cambiamos el esquema a la canoa de las Olimpiadas. Se han visto cuando hay la prueba de canoas, ¿verdad? De remos. Hay remos, ¿verdad? Canoas que le meten creo que hasta 10 o 12 personas, no me acuerdo, bastantes remeros, y hay un solo capitán, ¿verdad? Que va aquí con su bocinita. 1, 2, 2. En los tiempos antiguos, en los fenicios y todos esos, era lo mismo, nomás que en lugar de bocinita llevaba un tamborcito, ¿verdad? Iba nada más uno ahí sentadito en la orilla con el tamborcito, tum, 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 tum. Y cuando veía que los venían alcanzando, tum, 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 tum. Y los otros pobres, ¿verdad? Cada vez le tenían que ir dando más duro, porque era la manera en cómo se podían coordinar. Entonces, ese modelo es el modelo bíblico. Alguien que está dirigiendo, alguien que está coordinando, y nosotros estamos todos haciendo el trabajo del Señor. ¿Cuál es el origen bíblico de las células? Vamos a ver un par de pasajes. En el Antiguo Testamento, Éxodo, el libro de Éxodo, fíjense esto que pasó ahí con Moisés en el desierto. Éxodo 18, Uciel, un favor, ahí en mi maleta creo que están mis lentes, mano. ¿No está ya? No sé si los traje. Bueno, Éxodo 18, versículos 13. Vamos a hacer aquí un esfuerzo. Ok, ahí va. 13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Como aconsejar, pues se sentó ahí Moisés enfrente de todos. Y el pueblo estuvo delante de Moisés. ¿Desde cuándo? Desde la mañana. Ahora acuérdense que para ellos la mañana, ¿no están? Ok, gracias. La mañana para ellos no empezaba a las 10 de la mañana como nosotros. Para ellos la mañana era saliendo el sol. En cuanto aparecía a ver un poquito de luz, para ellos ya era de mañana. Dice hasta la tarde, es decir, hasta que el sol se empezaba a meter otra vez. O sea, de mañana a tarde, Moisés sentado ahí y la gente viniendo a consejería. Imagínate. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, es decir, venían a consejería. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás. Fíjate la consecuencia de lo que estaba haciendo Moisés. Le dice el suegro, gracias a Dios por los suegros: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Moisés estaba en peligro él, y estaba poniendo en peligro a todo el pueblo. Dice: si sigues trabajando de esta manera, vas a desfallecer tú y te vas a arrastrar a todo el pueblo también, porque cuando ya no puedas aconsejarlos, cuando ya no puedas ayudarles a tomar sus decisiones, entonces se va a venir abajo todo el pueblo también contigo. No está bien lo que haces. Versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Gracias a Dios por los consejeros, hermanos, y gracias a Dios por la gente arriba de nosotros
que tiene una palabra a veces para aconsejarnos. Moisés era el gran libertador. Moisés era el que a través de su llamado y de la vara había abierto el mar, ya había caído el maná, ya habían hecho grandes proezas y milagros allá en Egipto y las plagas y todo eso. Y ahora viene el suegro de Moisés y le dice, no me importa quién eres o lo que has hecho, Moisés, si no me escuchas, te vas a morir. Y vas a acabar matando a todo este pueblo por el que has trabajado mucho. ¿Verdad? A veces se necesita gente. Muchas veces, hermanos, a ustedes Dios les va a poner una palabra de sabiduría para la iglesia. Y ustedes no se tienen que quedar, ay no, ¿cómo le voy a decir al pastor? Porque Dios te lo está diciendo que me lo digas. Y yo agradezco mucho cuando alguien se acerca y me dice, oye, ¿por qué no esto mejor lo hacemos así y así? Ah, pues sí tienes razón, creo que es mejor. Entonces Dios les ha dicho, o les va a decir a lo mejor en el futuro a algunos de ustedes, algunas cosas que necesitamos hacer dentro de la iglesia. No se queden callados, no se queden callados. Tengan la libertad de poderlo hablar y poderlo platicar, porque a lo mejor es una palabra de Dios. Y como le dijo el suegro a Moisés, Dios va a estar contigo. Dice, lo que yo te voy a decir, Dios va a estar contigo. Versículo 20. Enseña a ellos las ordenanzas. 19, perdón. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, es decir, predícales, enséñales, dales la instrucción. Además, versículo 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de verdad, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, ¿y hasta dónde llegó? Y de 10, es decir, por cada 10 personas vas a poner uno de estos varones, para estas 10 personas. Estamos hablando de una población, hermanos, de 2 millones, una congregación aproximadamente de 2 millones de personas en el desierto. Le dice, por cada 10 vas a poner un varón, de esos 10 vas a sacar a uno, que él va a ser el jefe de ellos. Después, por cada 50 de estos vas a poner a otro por 50. O sea, este de 50 va a ser jefe de 50 cabecitas, que cada uno de ellos tiene 10. Va a haber uno. Por cada 50, por cada 100 vas a poner otro jefe que va a ser jefe de los de 50, y los de 50 es el de cabeza de los 100 y los de 10 es cabeza de la iglesia. Y para arriba te vas a ir subiendo, le dice, hasta llegar a millares. Hasta millares. Había ya jefes hasta arriba de millares. Ese le tocaba ser pastor o líder o consejero de todos los que eran de 1000 personas que tenían a su cargo 100 de los 100. Y esos 100 cada uno tenía 50, y cada uno de esos 50 tenía un jefe de 10, y cada uno se tenía 10. Ya se hicieron bolas, yo también. Ya estaba hecho bolas de por sí. Era un montón de gente. Pero el suegro le dice a Moisés, haz una estructura de liderazgo, haz una estructura de autoridad. Y le da las indicaciones a Moisés. Tienen que ser hombres rectos, de virtud, que no sean avaros. Es decir, que no venga la gente a decir, oye, tengo una bronca aquí, y que les diga, pues aquí todo se puede arreglar, mi jefe. Usted nomás dígame cómo quiere que le hagamos. Anticorrupción, le dijo el Señor. Le dijo Jetro. Anticorrupción, que no sean avaros, que sean íntegros, hombres de verdad, de virtud, que tengan la sabiduría para poder gobernar con ellos. 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti, y la llevarán ellos
contigo. 23. Si esto hiciereis y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo y el asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. El suegro nomás vino a alivianar a Moisés. Pero lo escuchó Moisés, hizo lo que tenía que hacer, repartió la carga de trabajo entre todos, y dice que entonces la cosa se empezó a poner más tranquila para Moisés. Y él podía enseñarle las ordenanzas de Dios. Moisés tenía tiempo para estar en la presencia de Dios, compartirle al pueblo toda la enseñanza que Dios tenía para ellos, y los jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10 eran los que se encargaban de atender toda la necesidad entre el pueblo. Ellos se encargaban de juzgar, de ayudarles, de aconsejarles, y las broncas que estaban muy gruesas entonces, que ninguno de ellos podía ayudarles, entonces esas se las traían para que las viera Moisés, y ya Moisés, con la ayuda de ellos, ayudaba a la gente a salir de esos problemas. Era una organización perfecta. Es una organización, un modelo bíblico que el Señor nos muestra de una manera perfecta de cómo puede trabajar un organismo vivo como es la iglesia. En el Nuevo Testamento, vamos a ver también en el libro de Hechos, capítulo 6, les pasa algo muy parecido. Cuando la iglesia empieza a crecer, la iglesia se empieza a desarrollar, empieza a haber un movimiento grande de gente. Había griegos, había judíos, había gente de otras nacionalidades que se habían convertido, que habían dejado todas sus cosas, habían vendido todo, y ahí en Hechos capítulo 6 les brinca un problema más o menos parecido a los discípulos, un problema parecido al que le pasó a Moisés miles de años atrás. Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acuérdense que ellos vendieron todas sus cosas y se vinieron a vivir en comunidad. Entonces ellos juntaban toda la comida, juntaban todo el dinero y había mesas. Entonces la gente, los discípulos tenían que repartirle a la gente de comer todos los días. Había que darle de comer a la gente. Había que darle porción para todos los días a cada familia. Les tenía que estar repartiendo. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. Y fíjense nuevamente lo mismo que vimos en Éxodo. Que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ¿qué? ¿De qué? No le tengan miedo a la palabra. Trabajo. Era un trabajo atender a la iglesia. Era un trabajo atender la necesidad de la gente. Los 12 apóstoles lo estaban haciendo, pero estaban descuidando su tiempo de estudio de la palabra de Dios, estaban descuidando la oración porque estaban muy atareados preparando las porciones diarias de toda la gente que estaba reunida ahí, y el número de la iglesia seguía creciendo. Y mientras más discípulos, más necesidades había. Entonces ellos toman la misma decisión que tomó Moisés por consejo de su suegro en el Antiguo Testamento. Y dicen: busquemos entonces a 7 varones que nos ayuden
en la distribución diaria, pero tiene que tener también los mismos requisitos. Tiene que ser gente derecha, tiene que ser gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, tiene que ser gente que tenga sabiduría para poder trabajar con la gente, y a ellos les encargaron, dice, de este trabajo. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5 es clave para la iglesia. La primera palabra del versículo 5 es clave para el éxito de la iglesia en aquel entonces. Si la iglesia hubiera dicho, ay no, si estamos re a gusto, así que los discípulos nos atiendan. Trabajo, no. Compromiso, no. Yo nomás llego allá a la reunión, ya que empezó la alabanza, para que no me pregunte nada, y cuando ya veo que el Benji va a subir a cantar, córrele, ya no me vuelven a ver aquí hasta la otra semana. Agradó la propuesta de la iglesia. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y ellos eligieron a Esteban, que era un ¿qué? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, que era de Antioquía, no era un judío, no era hebreo, para que hubiera equidad en todo lo que estaban haciendo. Así es que aquí vamos a tener que nombrar un nicaragüense también, y vamos a tener que nombrar un ecuatoriano, un guatemalteco también, brother. Sí, no, ya te vi. Y un montón de mexicanos, ¿no? Dice que a la multitud, a la congregación, dice, le agradó la propuesta de los apóstoles. Entonces nombraron a estos varones, que después a lo largo del libro de Hechos, algunos de ellos los vemos. Felipe fue un evangelista tremendo, y Felipe salió predicando el evangelio por todos lados. Este Felipe es el que se encontró, movido por el Espíritu Santo, en el camino que llevaba a una ciudad que se llamaba Azoto, donde se le aparece el carro con el eunuco. No era el discípulo, era el evangelista. Era Felipe el evangelista, porque después, más adelante en Hechos, se habla de las hijas de Felipe el evangelista, que eran también profetas las hijas. Le salieron profetizas las hijas y andaban anunciando el evangelio por todos lados. O sea que fue gente bien llena del Espíritu Santo, que empezaron ellos a hablar y a ministrar a la congregación. Ellos se encargaron de atender a la congregación, y los discípulos siguieron ellos predicando la palabra. Si no lo hubieran hecho así, el evangelio se hubiera estancado en aquel lugar. No hubiera corrido como corrió el evangelio, porque los discípulos estaban trabajando también en lo que ellos tenían que hacer. Entonces, en muchas de las iglesias, como decíamos hace rato, pasaba lo mismo, ¿verdad? Aquí, bendito sea Dios, no, pero en otras iglesias que yo conozco, ha pasado eso por muchos años. El pastor es el pobrecito que anda, como dice el libro de Job, como lanzadera en manos del tejedor, de aquí para allá, ¿verdad? Y el pobre pastor ya no haya ni para dónde, ¿verdad? Y apenas va llegando a un lugar y ya le están hablando de, saltó una bronca acá, ya iba el pastor para allá, y va llegando, y sí, mira que vamos a orar, y va saliendo, y, oye pastor, ahora te necesitan allá, y ahora te necesitan allá, y de pronto ya le hablan tantos que el pastor dice, ¿y ahora con quién voy? Ya no tengo con quién ir. Y de pronto, no, el pastor a mí nunca me invita a su casa. A los otros sí, pero a mí no me quiere. Y es que te das cuenta que de pronto no puedes. Los pastores no pueden. No se puede llevar a cabo una obra de ese tamaño. Y el resultado de todo eso, hermanos, de trabajar de esa manera, es que las iglesias se van quedando así. Se quedan muy cómodas. De vez en cuando cae una persona nueva, ¿verdad? Pero por acá cae una nueva y por acá se van dos. Porque el pastor nunca lo visitó, porque el pastor nunca le habla, porque el pastor nunca tiene tiempo para él, se van dos. Y la iglesia se queda igual. Y cae otro, ¡pum!, nuevecito, ¿verdad? Y el pastor va y lo atiende, lo visita. Oye, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y el otro dice, ay, sí, ese sí es nuevo y ese sí lo visita. A mí ni me pelan, ya me voy. Con todo mi pandero.
Y las iglesias no crecen, las iglesias se van quedando estancadas. Y créanme, hermanos, créanme, dice la Biblia, joven fui y he envejecido. Y he visto muchísimas iglesias en esas condiciones. Iglesias a las que he vuelto a saber de ellos y siguen en la misma condición. Siguen, ¿por qué? Porque es el modelo que no funciona. Entonces tenemos que meter un sistema que nos funcione. Número 2, ¿cómo funciona el sistema de células? Ya vimos cuál es el antecedente bíblico, ya vimos cuáles son las razones por las que se necesita una atención más personalizada a toda la gente. ¿Cómo funcionan ahora? Para que esta forma de trabajo se lleve a cabo, se requiere que la mayoría de la congregación tenga un verdadero deseo de involucrarse en la gran comisión. Que la iglesia tenga un verdadero deseo de involucrarse en la gran comisión. Que la iglesia tenga un verdadero deseo de involucrarse en la gran comisión. Que la iglesia tenga un verdadero deseo de involucrarse en la gran comisión. Ahí va. Que la iglesia tenga un verdadero deseo de involucrarse en la gran comisión. Ahí está. Cuando la iglesia tiene un verdadero deseo de involucrarse en el llamado del Señor a la obra allá afuera, entonces puede funcionar el ministerio de células. Benji empezó este canto, Abre mis ojos, oh Cristo, y mientras lo cantábamos yo estaba pensando, a la gente que Dios le abrió los ojos para verlo a Él, para ver la gloria de Dios, esa gente en la Biblia tuvo un cambio total de vida. Cuando le dijeron, Señor, yo quiero ver, déjame ver, su vida ya no fue la misma. Y me puedo acordar, por ejemplo, de Moisés. Cuando Moisés ve la gloria de Dios en aquella zarza ardiendo y después en el monte Sinaí, dice la palabra de Dios que cuando baja Moisés del monte, ¿se acuerdan? Dice que tenía que cubrir su rostro porque el rostro de Moisés brillaba por la presencia de Dios. La vida de Moisés ya no fue la misma. La vida de Moisés ya no fue el junior, hijo de Faraón. Pues porque era el hijo de Faraón, o sea, yo me merezco todo, porque soy el hijo de Faraón. Pero cuando se da cuenta que no es hijo de Faraón, entonces se vuelve un ganadero. Y tiene sus negocios, y le va bien con sus ganados, y su esposa, y su suegro. Entonces ya se vuelve así más ranchero, ahora ya soy ganadero, ya soy gente de campo. Pero cuando se encuentra con Dios, ni junior ni ganadero, se convierte en un siervo de Dios. Y tiene un llamado muy especial para lo que tenía que hacer Moisés. Cuando Eliseo ve la gloria de Dios bajando en un carro de fuego para llevar a su maestro, la vida de Eliseo también cambia radicalmente. Cuando los discípulos ven la gloria de Dios manifestada a través de la resurrección de Cristo, ellos también, su vida deja de ser los pescadores y los pueblerinos para convertirse en los pilares de la iglesia que iban a llevar adelante la obra del evangelio. Cuando tú le pides al Señor, abre mis ojos, Señor, porque te quiero ver, prepárate, porque donde lo veas, tu vida deja de ser la que era. Y tu vida va a cambiar y no vas a poder decir, ay no, Señor, nomás era curiosidad. No, Señor, aquí no hay curiosidad. Aquí el que ve a Dios, aquí el que ve la gloria de Dios, es porque está dispuesto a dar su vida por la gloria de Dios. El que no está dispuesto a dar su vida por la gloria de Dios, que ni le pida al Señor, déjame verte. Que ni se te ocurra decirle, déjame verte, porque donde le veas, tu vida va a cambiar y tú tienes que ir adelante y hacer cosas diferentes que ni te habías imaginado hacer. Así es que la gente que se compromete con la gran comisión del Señor, la gente que de veras se quiere comprometer a ver lo que está sucediendo en la ciudad. Estamos viendo por todos lados, hermanos. Ustedes están todo el tiempo allá afuera, en los trabajos, en las escuelas, en los supermercados, donde quiera que están, ustedes están viendo cuánta maldad hay. Están comprando ahí las verduritas, los nopalitos y todo esto, y están oyendo a la señora de junto, ay, es que mi viejo, ay, otra vez llegó bien borracho anoche, ay, es que yo ya no sé qué, ¿verdad? Los muchachos en la escuela están escuchando a sus amigos en la escuela.
Ay, yo ya no aguanto a mis padres. Ay, es que ese viejo, yo ya no lo quiero. Ay, mira, ay, ya no veo la hora de que me pueda yo ir de aquí, de largar de este lugar. Lo estamos escuchando todos los días. Todos los días. Y por si fuera poco lo que oímos en la calle, lo escuchas en el radio. Si ustedes oyen el radio, la 93.5, Radio Sabor Latino. Ya me la aprendí por el programa. Pero si las canciones, ¿qué cosa hablan? Hablan de engaños, de infidelidad, de traiciones, de muerte, de que ya están hartos de esto, de que la rata de dos patas, de que el mundo, hermanos, está clamando en este momento y en nuestra ciudad está clamando que pongamos la luz encima de la mesa para poder alumbrar. Porque por años la luz de Cristo ha estado escondida dentro de los templos, ha estado metida en cuatro paredes. Aquí alabamos, gritamos y cantamos y danzamos, pero salimos y me ponen un tape aquí en la boca. Y oímos lo que está pasando, vemos a la gente sufriendo, vemos a nuestros vecinos y mejor cerramos la ventana, ¿verdad? Ay, otra vez ya le está pegando a la vieja, mejor cierro la ventana para no oír. Esa no es la respuesta de la iglesia. La respuesta de la iglesia es ir y decirle, ¿sabes qué? Hay esperanza para tu matrimonio en Cristo Jesús. Hay una respuesta para ti como mujer que estás sola y estás batallando con esa situación. Hay una respuesta para ti, para tus padres, para la relación entre tus padres y con tus hermanos. Hay una relación, hay una bendición especial para ti para sanar todas tus relaciones personales con la gente. ¿Cuánta gente en amargura? ¿Cuánta gente está viviendo en esa amargura? Ahorita que dije del radio me acordé, la muchachita ahí del Rosales que está en la casa de ustedes. La güerita, ¿verdad? Hemos ido ahí y una vez le dije, ¿tú estás aquí los domingos de la mañana? Me dijo, sí. Y le dije, te recomiendo que oigas el programa. Dice, sí, un programa así que ponen así música como romántica. Le dije, pero no es romántica, le dije, es música de alabanza, adoración. Y ya pasó. Y otra ocasión que llegamos, estábamos pagando ahí en la caja y nos dijo la muchacha, dice, oiga, mañana va a haber programa otra vez. Le dije, sí, todos los domingos hay. Dice, lo he estado escuchando. Dice, y he escuchado lo que ha estado hablando ahí. Dice, y yo me identifico con algunas cosas de las que usted ha estado hablando ahí. ¿Cuánta gente, hermanos, como esa muchachita? Es la güerita, la gordita, la que está en la caja. ¿Cuántas personas como esa mujer necesitan escuchar? No todos se paran el domingo a las 8 de la mañana a oír el radio, lo que menos oyen en la mañana. Pero ¿cuánta gente como esa alrededor de nuestros hogares necesita escuchar una palabra del amor de Dios? ¿Cuántos hogares se están destruyendo alrededor de nosotros? Y nosotros tenemos la luz, pero la tenemos ahí media escondidita. ¿Qué se necesita? Entonces, ¿cómo funciona el sistema de células? Número 1, que la iglesia esté bien metida en la gran comisión y esté comprometida. Número 2, necesitamos ubicar hogares para anfitriones, buscar familias que estén dispuestas a ofrecer sus hogares para tener la reunión semanal. Es indispensable que el matrimonio esté completamente de acuerdo en traer una célula a su casa. Si la mujer dice sí quiero y el hombre dice que no, no podemos poner una célula ahí. Si el hombre dice sí quiero y la mujer dice no quiero, no podemos poner una célula ahí. Los dos tienen que estar de acuerdo y los dos tienen que decir sí, queremos tener una célula en nuestra casa para poder bendecir a la gente que está a nuestro derredor. Necesitamos ubicar hogares cristianos. Aquí en su boletín yo les puse, en base a las tarjetas que tengo, un mapita, si lo pueden ver, el de en medio. Hasta ahorita yo tengo registrados 37 domicilios de todos nosotros aquí en la congregación. Y los tenemos en 4 ciudades. La mayor parte está en South Bend, algunos en Mishawaka, 2 allá en Granger, allá arriba, y otros poquitos en Elkhart. Eso es lo que tenemos ahorita, pero hasta ahorita tenemos 37 posibles hogares, o sea, 37 posibles lugares donde podemos ser influencia. Ahora vean ese mapita, y no sé si les alcanzan los ojos a ustedes, porque a mí no. ¿Pueden ubicar dónde está la iglesia ahí más o menos? ¿Ya lo ubicaron? ¿Sabe, verdad? Yo no veo. Pero por ahí está, ¿verdad?
Allá abajo del 80-90 y luego aquí por el 20, por ahí en un puntito, por ahí está la iglesia. Ahora, lo que quiero que vean es, aunque no lo ubiquen exactamente, es la iglesia, nuestra iglesia va a ser solamente un pequeño puntito ahí en medio. ¿Se dan cuenta cuántos puntos hay alrededor en todo ese primer mapa? Cada punto de eso significa una casa de ustedes. Son las casas de todos ustedes, de todos nosotros. Nuestra iglesia solamente puede ser un puntitito ahí en medio, pero las casas de todos son un montón de puntos alrededor de toda esta región. La luz de esta iglesia solamente va a ser un puntito ahí. Pero si queremos alumbrar toda la ciudad, fíjense cuántas lámparas tenemos ahí listas. Cuántos lugares tenemos que se pueden convertir en lámparas para ayudar a mucha gente que necesita ver la luz de Cristo. Son muchas. Entonces necesitamos, número 1, que la iglesia esté comprometida con la gran comisión. Número 2, necesitamos ubicar hogares estratégicos, que cumplan los requisitos, que la pareja esté interesada los dos, que digan los dos, queremos tener la bendición de una célula. Esa casa obviamente tiene que tener ciertas características, por lo menos tiene que tener un espacio más o menos razonable en la sala, ¿verdad? O en el basement, donde sea un cuarto, donde más o menos tenga capacidad para unas 20 personas que se puedan sentar alrededor. Si vives nada más en un cuarto así demasiado chiquitito, pues no se va a poder, ¿verdad? Tiene que haber lugar para que la gente pueda llegar, donde esté bien iluminado, que más o menos pueda estar la gente lista para poder recibir la palabra de Dios. Entonces, ahí son requisitos que se tienen que ver para abrir hogares. Eso lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces necesitamos ubicar hogares y número 3, necesitamos empezar a capacitar líderes. Los líderes de las células tienen que pasar un curso de capacitación, de entrenamiento, igual como Moisés capacitó a la gente en el desierto, igual que los discípulos capacitaron a los 7 varones que escogieron. Tenemos que capacitar a ese grupo de maestros para que puedan ser idóneos, aptos para enseñar, de acuerdo a varios requisitos, a varias cosas que necesitan ellos tener. Número 1, ellos tienen que tener un llamado de parte de Dios para servir. Yo puedo designar, a ver, tú van a ser maestros de célula, pero tú dices, no, pues a mí ni me interesa, pues no le vas a echar ganas. Entonces, si alguien de aquí tiene un llamado de parte de Dios, dice, yo siento un llamado de parte de Dios para involucrarme, para poder ayudar a la gente, ok, ya está el número 1. Esa es la primera cosa que necesitamos, un llamado de parte de Dios. Número 2, tiene que ser idóneo para estar al frente de esta parte de la iglesia. Tiene que tener ciertos requisitos, ciertas características, esta persona, hombre o mujer. Y sobre todo, tienen que estar dispuestos a sacrificar tiempo, esfuerzo y comodidad para poder atender la obra de Dios. No es fácil para ninguno, porque el tiempo que ibas a estar muy a gusto, que te ibas a ir al cine o que te ibas a ir a no sé dónde, que te querías pasar en la casa en pijamado, vas a tener que estar trabajando para el Señor, capacitándote, enseñando, predicando, atendiendo a la gente, invitando gente. O sea, hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar. O sea, esa es la capacitación de líderes. Una vez que se tienen los hogares, una vez que se tienen líderes, se invita a las personas de la iglesia que vivan cerca de las casas a empezar a integrar lo que es el núcleo de la célula. El líder de la célula va a buscar a las personas que le van a ayudar con la alabanza, con los niños, como secretarios, un asistente que va a ser el nuevo líder de la célula. Y se empiezan las reuniones de alcance. Ahora, las reuniones de células, hermanos, las reuniones de células no son reuniones de compañerismo cristiano. Las reuniones de células no es una carne asada. Las reuniones de células no es, pues tráete a los cuates para cotorrear. Las reuniones de células son para predicar el Evangelio de Jesucristo. Las reuniones de células son para invitar a personas que vengan a conocer el Evangelio de Jesucristo. El propósito no es lo que vamos a comer, lo que vamos a cenar, nos ponemos de acuerdo para los tacos y para los lonches y quién trae el menudo y el pozole. No se trata de eso las células.
Las células no son de convivencia solamente. Sirven para convivir, pero ese no es el propósito. Las células son para invitar a personas nuevas a conocer el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos claros en esto? Ok, las células son para invitar a gente nueva a escuchar la palabra de Dios. Personas que a lo mejor les es difícil venir a una iglesia, a un templo. Personas que a lo mejor las has invitado mucho, pero piensan que se les va a aparecer el chamuco si vienen a una iglesia cristiana. ¿Verdad? Tienen su idea, que si vienen a un templo cristiano están traicionando la religión de sus padres. Está bien, no los vamos a traer a una iglesia, los vamos a llevar a una casa. Y en esa casa van a poder ellos conocer del amor de Dios, ellos van a poder saber de qué se trata el amor de Dios. Cuando la célula llega a una asistencia constante, así funciona esto. Se establece un hogar, se establece un líder de ese hogar, se establece un núcleo en ese hogar, unas 10 personas más o menos. Cuando esas 10 personas se involucran todos en estar invitando gente, esa celulita empieza a crecer, ¿verdad? Se empieza a crecer, son 10, son 15, son 20, 22 personas más o menos. Cuando llega a ese límite, porque nadie puede atender a más de 20 personas, dijimos al principio, cuando se llega a ese límite, entonces el maestro de célula le dice, ok, es tiempo de que abramos una nueva célula. Entonces en ese tiempo, el líder de célula ya tiene su asistente que está capacitándose en el curso que vamos a estar dando aquí y ya está listo. Cuando la célula se abre podemos decir, ¿quién de aquí pone su casa para que se abra una nueva célula? Y alguien dice, pues en mi casa la podemos abrir. Entonces ese grupo se va a una parte, a la nueva casa con el nuevo maestro de célula a trabajar en este lugar y esta se queda aquí y otra vez tiene que volver a crecer y esta tiene que volver a crecer también. ¿Está fácil, no? No. Está bien difícil. Está bien difícil. Pero sí se puede. Sí se puede. ¿Qué tiempo de crecimiento tienen las células? No importa. Algunas se van a reproducir en un mes, algunas en 3 meses, algunas en 4 o 5 meses. Si en 6 meses no se reproduce una célula, la cierro. ¿Por qué? Porque no tiene caso, no está funcionando. Tenemos que hacer otra cosa. ¿Verdad? Una célula que no se reproduce es una célula que va a causar problemas. Es una célula que nos va a causar división, nos va a causar algo ahí. Si no crece, por algo es. No hay algo sano ahí. El punto es que vaya creciendo la célula para que pueda haber multiplicación y entonces la iglesia empieza a crecer. No se preocupen si la gente no viene aquí a las reuniones el domingo. No nos interesa ahorita que la gente venga a la reunión el domingo. Nos interesa que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Y en la casa lo van a escuchar. Mucha gente a lo mejor va a ser muy fiel en su célula. Se va a hacer cristiano, se va a bautizar y a lo mejor nunca pisa nuestro edificio. No importa. No importa, la iglesia va a empezar a trabajar afuera, la iglesia va a empezar a trabajar allá afuera. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? ¿De hace rato? Gracias, Señor. Cuando ya te veo dormir es porque yo sé que ya me pasé de más. ¿Entienden más o menos cómo funciona esto, hermanos? ¿Sí? Es fácil de entender, pero es muy difícil de lograr. Se necesita de veras tener ganas de decir, yo lo quiero hacer por el Señor, yo sé que sí se puede, y entonces sí lo podemos empezar a andar. Por último, déjenme decirles rápido la estructura de la iglesia en base a células. No tenemos que perder de vista nuestro objetivo, es alcanzar a más familias del vecindario y de la ciudad en cumplimiento a la Gran Comisión. Y de esa manera vamos a ir abriendo células en diferentes lugares. Hay el otro mapita que está aquí abajo, que les puse, ahí hay 12 ciudades por las que yo he estado orando personalmente y los quiero invitar a que ustedes empiecen a orar por esas ciudades. Las que están aquí del lado derecho arriba en azul son las mismas que están en el mapa de arriba. El mapa de arriba es esas que están en azul acá. Pero todas las demás, en esas las que están de azul, ahí tenemos ya gente, tenemos puntos donde podemos empezar a trabajar. Pero en todas las otras ciudades todavía no tenemos ningún contacto. Yo sé que Dios nos va a poner gente, contactos en aquellas ciudades. Tenemos a Michigan City, allá arribita. Después bajas así por el, no sé qué es el 31 yo creo, no sé cuál es. Y bajas a La Porte. Yendo hacia Chicago está Chesterton. Bajando de Chesterton está Valparaíso.
si le metemos así hasta acá abajo, vamos a llegar a Plymouth. Hacia arribita vamos a llegar a Bremen, que está bajito de Mishawaka. A un lado de Bremen está Napanee. Y luego para arribita está Goshen. Y ya para arribita está Elkhart, Granger, South Bend y Mishawaka. El Señor dijo, id por todo el mundo, ¿verdad? Y cuando le da a los discípulos la instrucción ahí en el capítulo 1 de Hechos, les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto para nosotros representa Jerusalén, Judea y probablemente Samaria, ¿verdad? Ahorita no estoy pensando en hasta lo último de la tierra. Pero si de pronto aquí sale un loco que me diga, oye, yo me quiero ir de misionero a África, lo mando. Y si sale otro loco que diga, yo me quiero ir a China, lo pongo un mes completo a Chow Mein comiendo y lo mando para China. Hasta ahorita no ha salido ni uno. Pero este es el área que nosotros tenemos que empezar a orar. No va a ser para la próxima semana, ¿verdad? Que ya vamos a tener todo esto armado. No sé, se va a tardar años quizás. Se va a tardar años. El Evangelio creció en el primer siglo, más o menos 60, 70 años se tardó para correr por todo eso. Muchas de estas ciudades a lo mejor nosotros ya no las vamos a ver o no las vamos a conquistar, pero todos estos chavalos sí las van a conquistar, estos van a ser la herencia de ellos. Pero tenemos como iglesia, hermanos, que empezar a orar por estas ciudades, porque como hemos estado haciendo en la oración, ya no queremos centralizarnos nada más, Señor, bendice, 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 vida nueva, vida nueva, vida nueva, bendíceme, 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 y salven, salven, salven. Tenemos que empezar a abrir más la visión y empezar a pensar más en la gente de todo alrededor. En todas esas ciudades yo sé que hay población hispana importante. En todas esas ciudades hay muchos hispanos que nos necesitan, hermanos. Nos necesitan. Un solo gordo aquí enfrente no puede hacer mucho, pero muchos atléticos formados y bien disciplinados soldados del Señor pueden hacer mucho en todos aquellos lugares. Por cada 5 células, tengo aquí, ay, ya me lo quitaste, pónmelo otra vez. Por cada 5 células, fíjense, con esto cerramos. Las de abajo son 5 células. Cada célula tiene su líder, tiene un asistente, hay un salmista, hay un maestro de niños, hay un secretario y los miembros de la célula. Son 5 células con las que vamos a arrancar nuestro proyecto. Ahí las tienen ustedes en su boletín. Los primeros anfitriones son Richie y Margarita Laureán. Vénganse para acá, por favor. De este lado. Ellos son de los primeros que dijeron, yo quiero abrir mi casa. Todavía no les doy el curso de capacitación completo a ellos, pero vénganse acá de este lado. En la casa de ellos van a estar trabajando José y Jessica Sarmiento. Ellos van a ser los maestros de la casa de ellos. Podríamos decir, pues ¿por qué no se abren la casa de José y Jessica y que ellos mismos sean los maestros? Y por ahí de paso, pues que sean los maestros de niños y que sean los salmistas, no es el caso. El punto es que pongamos a trabajar los dones de todos. En ese caso, pues sigo haciendo la chamba yo solo. Entonces, ellos ponen su casa, ellos son los que van a estar atendiendo esa célula. La segunda casa son la de José y Alejandra Díaz, aquí en la Western. Vénganse para acá, Pepe y Ale. Y Otoniel y Alejandra van a estar a cargo de esta célula. Entonces, ellos están acá. Y Otoniel y Ale están de este lado acá. La tercera casa es Juan y Margarita Macías Paulino Macías. Vénganse para acá. Ellos van a estar en la siguiente casa. Y los líderes ahí van a ser Benji y Cintia García. Ellos van a estar en la casa de este lado. La siguiente casa va a ser la de Luis y Lula Ochoa, que no vinieron hoy. Y los maestros van a ser Luis e Irma. Y nomás vino hoy Luis, pero acá está Luis. En representación de Elkhart, el marqués de Elkhart. Y de la última no vino ninguno de los dos. Cristino y Kika, porque están trabajando ahorita con lo de la espiga, ellos van a abrir su casa también. Y Rudy y Mari, que tomaron este fin de semana de vacaciones, van a estar atendiendo también esa célula. Ahora, allá hay una célula, en los 4 primeros son unas, sepárense un poquito más porque están, para que nos, ok, 2, aquí, Margarita y Juan, acá. Para que se vea bien. Esa es una célula que va a empezar a trabajar. Esta es otra, esta es otra, esta es otra ahí en Elkhart y la otra que va a estar
hasta allá arriba en Granger. Los maestros ya tuvieron 3 meses de capacitación. Los maestros ya estuvieron preparándose para poder ayudar y saber lo que tienen que hacer, saber cómo tienen que trabajar, saber cómo tienen que atender a la gente. Han estado practicando cómo predicar también, o sea, ya están pero bien puliditos, ¿verdad? Bueno, ya están bien puliditos y ya saben más o menos lo que tienen que hacer. Ahora, nada más ahorita por saber. En la célula de Richie, de aquí de la casa de Richie y Margarita con José y Cintia, ¿quién podría, o quién le queda más, de Jessica, perdón, ya lo estoy cambiando aquí, ¿quién de aquí podría asistir a esa célula? ¿Quién le queda más o menos cerca? Ok, hay algunos. En la célula de aquí de la Western, de José y Ale Díaz, ¿quién más o menos está por ahí? Hay otros también, ok. En la célula de... ¿Ustedes están por dónde? Por la Michigan, aquí de aquel lado de allá, un poquito más para allá. ¿Quién está? Pues el de casa, está Lalo, ok. Sí, allá también, ¿verdad? Ok. Elkhart, pues él ya tiene su clientela allá en Elkhart, ¿verdad? Ya tiene buena clientela allá para arriba. Y para Granger, arriba, ¿habrá alguien ahí que pueda ir a apoyar? ¿O vamos a ir apenas como pioneros allá, yo creo, a Granger? No hay mucha gente por allá de nosotros. Vamos a ir como pioneros, vamos a ir a tocar puertas entonces allá. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie, porque quiero que oremos por este proyecto. Quiero que oremos y que le demos gracias a Dios por estas personas que han decidido romper el molde, que han decidido entender cuál es el propósito del Evangelio. Ahora, muchos de ustedes y muchos de los que faltaron el día de hoy también van a estar dentro de poco aquí enfrente. O sea, esto es solamente la semilla. Obviamente vamos a necesitar más casas, vamos a necesitar más líderes, vamos a ir necesitando conforme la iglesia vaya creciendo, ir capacitando a más gente. Este es solamente el inicio, es la siembra. Son las primeras semillas que vamos a sembrar en esta tierra, en esta región, en South Bend, en Mishawaka, en Elkhart, en Granger. Son las primeras semillas que vamos a poner. Y yo estoy confiando en el Señor de que esta primer cosecha nos tiene que empezar a dar buenos frutos. La promesa de Dios es que si esperamos la lluvia temprana y la lluvia tardía, el Señor va a bendecir a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo sé que va a ser difícil, vamos a empezar a probar el sistema. Yo quisiera verlos a todos de veras, a todos ustedes integrados en alguna de las células. Que empiecen a venir no solamente a participar, no solamente a convivir, sino que se involucren en el pensamiento y en la idea de empezar a inyectar y empezar a traer gente a las células. Si alguien de aquí dice, ¿sabes qué? Mi casa no queda en ninguno de estos lados, pero yo tengo lugar para abrir una nueva célula, tengo un maestro disponible todavía que me quedó volando por ahí y lo podemos considerar. Pero, mientras tanto, el viernes 2 de agosto, el viernes que terminamos la escuela bíblica de vacaciones aquí en la mañana, en la tarde, a las 7 de la tarde, vamos a empezar la primera reunión en estas 5 casas. Una vez que empiecen a trabajar, se van a poner de acuerdo si las reuniones la quieren hacer los viernes, si la quieren hacer los miércoles, si la quieren hacer el sábado, si la quieren cambiar para que les ayude con toda la gente de alrededor. Cada célula, hermanos, se va a mover de manera independiente hasta cierto punto. Todos vamos a estar unidos, vamos a depender. Yo voy a pastorear directamente a cada uno de los maestros de células y ellos van a empezar a pastorear a la gente que vaya a las células ahí directamente. Entonces necesitamos empezarnos a integrar a una célula. Si de pronto una célula se nos llenó, porque todos están en la Western allí amontonados y se nos llena, pues la partimos inmediatamente. Abrimos otra célula, ponemos otro maestro y el chiste es que empecemos con libertad, empezar a invitar gente, empezar a compartir del Señor. Cualquier idea que ustedes tengan es bienvenida. Si tenemos que hacer tarjetas, si tenemos que hacer lo que haya que hacer, ustedes nomás nos dicen
y lo empezamos a hacer. Pero la iglesia tiene que salir, hermanos. La iglesia tiene que empezar a hacer luz en medio de las tinieblas, y la iglesia tiene que empezar a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo a toda la gente que lo necesita. ¿Cuántos están de acuerdo? Y los que no, pues repélenle a la Biblia, ¿verdad? Porque esa es la orden del Señor y queremos hacerlo. Yo quiero que oremos por este grupo, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por las vidas de ellos, y en esta oración que Dios vaya poniendo en el corazón de ustedes, de cada uno de los que están aquí, ¿en cuál célula te quieres integrar? ¿Cuál célula te queda cerca de tu casa? O a lo mejor no te queda cerca y vas a tener que gastar gasolina para viajar, no importa. Di, yo quiero apoyar esa célula, yo quiero trabajar en ese lugar. A lo mejor tienes amigos, familia que vive cerca de alguno de estos hogares y dices, yo quiero trabajar ahí para poder invitar a otros amigos, otros familiares que tengo en esas áreas. Vamos a extender nuestras manos enfrente y vamos a orar, por favor. Vamos a bendecir este grupo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque el trabajo tuyo, Señor, no es nada fácil. El tomar el arado, Señor, para empezar a labrar la tierra, abrir los primeros surcos, no es nada fácil. Pero tú dijiste, Señor, cualquiera que poniendo su mano en el arado voltea para atrás, no es digno del reino de los cielos. Señor, nosotros ya pusimos nuestra mano en el arado y para atrás ya no volvemos, Señor. No queremos voltear hacia atrás. Tenemos muchas fallas, es cierto. Tenemos todavía imperfecciones, es cierto. Nos falta mucha capacitación, también es cierto. Tenemos muchos problemas que solucionar, también es cierto, Señor. Pero, Señor, sabemos que si vamos en tu nombre, Señor, haremos proezas. En tu nombre, Señor, empezaremos a reedificar nuestra ciudad. Empezaremos a reedificar nuestra comunidad hispana. Amamos a la comunidad hispana, por eso estamos aquí. Y porque tú nos llamaste, Señor, aquí para bendecir a la comunidad hispana. Amamos, Señor, a toda esa gente que está pasando ahorita por problemas matrimoniales, por problemas de alcoholismo, por drogas. Señor, por todas aquellas madres solteras que no tienen esperanza, por todos aquellos que están arrastrando problemas del pasado, Señor, por aquellos traumas del pasado que vienen arrastrando. Señor, queremos bendecir a nuestra comunidad. Queremos bendecir a nuestra comunidad. Y en tu nombre, Señor, entregamos en este día, Señor, 21 de julio del 2013, estas primeras 5 semillas, estos primeros 5 hogares. No sabemos de cuántos nos vas a dar en un futuro, Señor. Pero en esta hora, Señor, ponemos en tus manos estos 5 hogares. Señor, para que tu Espíritu empiece a derramar bendición. En el nombre de Jesús, envía ángeles a proteger, Señor, estos hogares, porque el enemigo va a querer atacar, el enemigo va a querer venir a poner su obra, el enemigo va a querer destruir, pero todo, Señor, lo que tú empiezas será bendecido y protegido, porque así será la palabra que sale de mi boca, dijiste tú, Señor, que será prosperada en aquello para lo que fue enviado. Y tú has enviado, Señor, estas 5 familias, la casa de Richie y de Margarita. En el nombre de Jesús, Padre, les bendecimos con sus hijos, Padre, con todas sus actividades, sus trabajos, su casa, Señor, sus vehículos donde se mueven, Padre, en el nombre de Jesús, estén protegidos, Señor, de día y de noche, Señor. Por José y Jessica, que estarán ministrando en este hogar, bendíceles, bendíceles. Pon de tu Espíritu Santo, Señor, en ellos, porque ellos van a ser, Señor, los pastores de este grupo, Señor. Por la casa, Señor, de José y de Ale, Padre, esa casa estratégica en esa calle, Padre, yo sé que va a ser una bendición grande. Yo sé que mucha gente va a conocer a Jesucristo, mucha gente va a doblar su rodilla en esa casa, Padre. En esa casa se verán milagros, en esa casa se verán prodigios, Padre, empezando con la misma familia de ellos, Padre. Se va a ver y se va a sentir la presencia de tu Espíritu. Derrame en Otoniel y en Alejandra una unción especial para ministrar, Señor, en este hogar, para derribar cadenas, Señor, de amargura y de impiedad.
Dale, Señor, del Espíritu Santo una gracia especial, Señor, en la casa de Juan y de Margarita, Señor. También los pongo en tus manos, Padre. Ellos tienen también necesidades, ellos tienen anhelos, ellos tienen esperanzas, Padre. Señor, y como familia ellos también, Señor, van a conocer la manera tan grande, Señor, en que tú vas a obrar en sus casas, Padre, en su casa. Porque tú dijiste, Padre, que muchos, aún sin saber, hospedaron ángeles. Y cuando estas familias están abriendo sus casas, Señor, están abriendo sus casas a una bendición muy especial. Están abriendo sus casas a una bendición especial. Bendice a Benji, bendice a Cintia, Señor, que estarán ministrando en este hogar, Padre. Dales la gracia de tu Espíritu. Pon en ellos palabra de sabiduría. Pon palabras, Señor, de conocimiento, Padre, para que ellos puedan trazar con inteligencia, Señor, tu palabra, para que ellos puedan discernir y ellos puedan, Señor, romper esas cadenas en la gente que va a estar llegando a esta casa, Señor. Padre, oramos por la familia de Lula y de Luis, Señor, allá en Elkhart, Padre. Sabemos que esta familia tú la has traído con un propósito especial. Y en medio de problemas y en medio de situaciones difíciles, ellos se han levantado y han estado confesando que su esperanza está puesta en Jesucristo, Padre. Y oramos porque ahí en la ciudad de Elkhart, yo sé que tu gloria se va a derramar. Yo sé que tu Espíritu se va a manifestar de manera poderosa, Señor. Y allá en Elkhart, Señor, Luis e Irma, Señor, y su familia estarán ministrando, Padre. Yo sé que va a haber una gran cosecha en aquella ciudad en Elkhart, Padre. Yo puedo ver muchas células abriéndose ahí en Elkhart, Señor. Llegando, Señor, hasta Goshen también. Y llegando, Señor, a establecer una iglesia próximamente allá en Elkhart, Padre. Yo te doy gracias por ello, Señor. Por Kika, Señor, y Cristino, que han tenido este tiempo difícil, Señor, y aún así han abierto su casa. Señor, les bendecimos con toda su familia. Es una familia grande, es una familia que necesita conocer de ti. Y yo sé que vas a poner gracias, Señor, en Rudy, y vas a poner gracias, Señor, en Mari, para que puedan empezar, Señor, a ministrar en aquel lugar, Padre. Señor, bendice a Rudy, bendice a Mari, dales una doble porción de tu Espíritu, dales gracia para poder hablar, para poder ministrar, Señor, a toda esta familia que se va a congregar ahí, a toda esta gente, Padre. Señor, vienen cosas hermosas para esta iglesia, vienen cosas hermosas para esta región, para esta ciudad. Yo no sé qué vas a hacer, no conocemos, hay muchas caras que nosotros no conocemos todavía, mucha gente que se va a rendir a Cristo, todavía no la conocemos, todavía no tenemos sus caras, pero tú ya los conoces, Señor, tú ya sabes quiénes son. Y oramos por esas familias. Protégeles desde este momento, Señor. Cada familia en la que va a caer la semilla del Evangelio, protégelos desde este momento, Señor. Bendícelos, 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 guárdalos. Guárdalos, empieza a hacer tu obra, Señor. Empieza a mover tus ángeles. Empieza a mover tu Espíritu, Señor, en esta ciudad. Empieza a moverte en esta comunidad, Señor. Empieza a moverte, Señor, porque el tiempo de descanso terminó. El tiempo de la apatía terminó. El tiempo, Señor, de estar solamente en la reunión de la iglesia se terminó. Ahora es tiempo de que la iglesia salga. Ahora es tiempo de la gran comisión. Ahora es tiempo de predicar y anunciar el Evangelio a toda criatura. Ahora es el tiempo, Señor, en que nuestra comunidad hispana conocerá que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el tiempo, Señor. Este es el tiempo, y en tu nombre, Señor, como dijo Pedro, en tu nombre echaremos la red. En tu nombre echaremos la red. Una red que queremos que cubra toda esta región. En tu nombre, Señor. En nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas, Señor, somos débiles. Pero en tu nombre, Señor, en tu nombre, echaremos la red. En el nombre de Jesús iniciaremos el viernes 2 de agosto, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Nosotros ya hicimos lo nuestro. Estamos dispuestos. Hemos aceptado el reto. Hemos aceptado el desafío, Señor. Ahora tú haz lo tuyo, Señor. Extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor, para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, y que toda esta región conozca que Jesucristo es el Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse.